Qué bendición, amados hermanos, que nos volvamos a reunir a través de este medio para continuar ministrando la gloriosa palabra de Dios. Hoy estaré tocando el último punto de la oración colectiva, la oración en grupo. Esa oración es una oración que tiene poder. Es una oración que nosotros la hemos practicado en vigilias, en la congregación, en familia. Y hemos visto que ha tenido mucho alcance. Por eso te animo a que te sientes ahí donde estás y escuches esta palabra y a la vez puedas ponerla en práctica. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en San Mateo, en el capítulo 18 y versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nota qué palabra de autoridad le dio el Señor Jesucristo, pero no solo a sus discípulos, a todos los que hemos sido alcanzados por medio de su Espíritu Santo. Y dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo de todo lo que pidieren, a mi Padre será hecho. Está hablando de dos, sumamente importante. Cuando la familia, cuando la iglesia, cuando los matrimonios nos reunimos a clamar por algo, por alguna situación adversa, por alguien que esté enfermo, y buscamos el rostro de Dios unidos, Dios se mueve. Cuando enviamos la palabra fuera inclusive del país, Dios se mueve, lo hemos visto, ya que la palabra de Dios no tiene fronteras, no tiene limitaciones. Y cuando empezamos a clamar y enviamos la palabra, Dios se glorifica porque Dios respalda su palabra. En la palabra de Dios encontramos varios casos de hombres, de mujeres, de congregaciones, de naciones, de pueblos, de reyes, que cuando estaban pasando por una circunstancia difícil, que cuando los enemigos venían en contra de ellos se reunían, ellos clamaban, hombres, mujeres, niños, todos de toda edad, proclamaban búsqueda de Dios en ayuno, en oración, y Dios respondía. Por ejemplo, en el capítulo 2 de los Hechos, verso 1 en adelante, nos enseña la palabra de Dios cómo por primera vez se derramó el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Habían aproximadamente 120 personas buscando el rostro de Dios. Pero hay algo fundamental que es necesario ponerle atención. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Esa es la clave fundamental. Estaban, no dice algunos, dice todos, unánimes y juntos. Significa con un solo sentir, con un solo propósito, en un solo espíritu, con una sola petición delante del trono de Dios. Y dice que estaban juntos, estaban unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló la casa donde estaban reunidos y la llenó. Y dice que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Siempre que la iglesia, siempre que un grupo, siempre que una familia se reúne, algo especial va a suceder. Algo extraordinario va a pasar. Porque Dios
responderá su palabra. Aquí dice que se oyó un estruendo, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y que la gloria de Dios fluyó. Y así, si empezamos a leer la palabra de Dios en todas las partes de la Escritura, donde el pueblo de Dios se reunía a orar con un solo sentir, con un solo propósito, algo extraordinario, algo fuera de lo común sucedía, pero Dios respondía. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 4 y verso 31, dice que cuando los discípulos, cuando los apóstoles fueron amenazados para que no predicaran la palabra, fueron de una manera amedrentados y les dijeron: ustedes no prediquen más la palabra o los vamos a meter presos. Ustedes no tienen que seguir hablando de ese Jesús. Entonces ellos se reunieron en un lugar, empezaron a buscar el rostro de Dios, empezaron a hablar con Dios, empezaron a decir. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra con denuedo. Nota qué importante sucedió. Llenos del Espíritu Santo, pasó, tembló el lugar donde estaban congregados. Luego recibieron poder, recibieron autoridad. El miedo se fue, el temor se fue. Y dice que empezaron a predicar la palabra con unción, con revelación, con autoridad, porque Dios respondió a su palabra. También hay en Hechos, en el capítulo 16 y verso 25, cuando a Pablo y a Silas los metieron presos por predicar la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Ellos no estaban en la cárcel, según nos relata la palabra de Dios, quejándose en contra de Dios. Ellos no estaban quejándose en contra de la situación la cual estaban pasando. Todo lo contrario. Dice que ellos cantaban, que ellos adoraban a Dios, que ellos ministraban la palabra, y todos los presos que estaban ahí los oían. En una situación en la cual ellos estaban testificando, pero se unieron. Dice en el capítulo 16 de Hechos y versículo 25. Si tienes una Biblia a mano, te invito para que la leas. Dice: pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Nota qué importante, si lo tomamos esto en la parte literal, sucedió, tembló, se abrieron las puertas de la cárcel, se rompieron las cadenas de los presos. Pero también, si lo tomamos en el sentido espiritual, cuando la iglesia busca el rostro de Dios, se abren las cárceles de prisión donde las personas están siendo cautivas por el enemigo. Se rompen las cadenas en las cuales están cautivos y la gloria de Dios fluye en ellos. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, cosas extraordinarias pasan. Es por esta razón que esta última oración también es importante. De todas las oraciones, o 4 por lo menos que hemos mencionado, esta es la última, pero vale la pena también tomarla en cuenta. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, en el capítulo 4 y verso 9, que mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Pero ay, dice del solo, que cuando cae no habrá segundo que lo levante. Y si alguno se levanta en contra de uno, 2 le resistirán.
y cordón de 3 dobleces no pronto se rompe. Es mucho mejor. Por esto, inclusive el mismo Señor Jesucristo acostumbraba, cuando subía al monte a orar, de llevarse a 1 o a 2 o a 3 de sus discípulos para que estuvieran con él. Es sumamente importante, querido hermano y querido amigo, que apliques este sistema. No importa a qué distancia tengas que enviar la palabra de sanidad, a qué distancia tengas que enviar la palabra de liberación, no importa. Lo hemos visto a través de nuestro ministerio, cómo el Señor se ha glorificado en miles de kilómetros donde hemos enviado la palabra. Dios se ha glorificado haciendo milagros y haciendo maravillas. En este momento yo quiero orar por ti también. No importa a qué distancia me estés escuchando, no importa cuál es el problema o la situación que te embarga, quiero orar por ti en este momento. Voy a enviar la palabra en el nombre de Jesucristo para que seas libre, para que seas sano, para que veas el poder de Dios ahí donde te encuentras. En el nombre de Jesús, Dios, vengo enviando tu palabra para que ahí donde se encuentra mi hermano, mi amigo, esperando un milagro tuyo, tú intervengas de una manera especial y en el nombre que es sobre todo nombre, reciba sanidad en el nombre de Jesús y sea libre por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Quiero decirte que el próximo miércoles estaremos haciendo un culto diferente. Vamos a estar orando por todas las peticiones que tú tengas, no importa cuáles sean. Puedes escribirnos, puedes enviarnos esas peticiones por medio de Messenger o por mensaje privado a nuestra página de Facebook o a nuestro WhatsApp número 86 92 96 72. Envíanos tu petición, envíanos tu situación y vamos a estar orando. Todas esas peticiones las estaremos recibiendo hasta el martes, o sea, antes de que empecemos a ministrar para el día miércoles. Martes tipo 11 de la noche más o menos. Creo que Dios se glorificará de una manera especial. Además, también estaré compartiendo la palabra de Dios. Por ahora, que Dios te continúe bendiciendo.